El vestido de seda se deslizó suavemente sobre mi piel mientras me miraba en el espejo. El brillo dorado reflejaba la sofisticación de la noche que me esperaba. El evento de Mansilla Financial sería una celebración grandiosa, una más entre tantas que mi vida me proporcionaba. Copas tintineando, conversaciones sutiles sobre adquisiciones millonarias y sonrisas ensayadas de personas que sabían el peso de un apellido. Tomás apareció detrás de mí, ajustando su corbata con una mirada de admiración. Él siempre sabía qué decir. «Tú estás deslumbrante, Valentina, como siempre». Sonreí, aunque algo en mí había comenzado a cambiar. Antes, esas palabras me reconfortaban. Ahora, parecían ensayadas. Bajamos las escaleras de la mansión y subimos al auto que nos llevaría al evento. Él hablaba sobre la fusión de una nueva empresa, algo que traería millones para la familia. Pero mi mente estaba lejos de allí. Algo me incomodaba. Pequeños detalles que antes ignoré comenzaron a acumularse. El tiempo que Tomás pasaba al teléfono, colgando rápidamente cuando entraba en la oficina. Los susurros de mi suegro con directores de confianza, siempre terminando la conversación cuando me acercaba. Mi instinto me decía que algo estaba mal. En el salón del hotel donde se celebraba el evento, fui recibida con saludos y sonrisas. Para todos, yo era la esposa perfecta del heredero Tomás Mansilla, la mujer que siempre supo cuál era su lugar. Sentía las miradas de las esposas, de los ejecutivos, analizando mi postura, el vestido, el tono de mi voz. En el juego de la alta sociedad, cualquier error costaba caro. Mientras brindábamos por el éxito incuestionable de Mansilla Financial, noté algo peculiar. Rogelio Mansilla, mi suegro, estaba serio, con la mirada fija en el móvil. Su rostro reflejaba algo raro, preocupación. Algo había sucedido, algo grande. Pasé la noche observando en silencio. Pequeños gestos decían más que las palabras. El apretón de manos tenso entre mi suegro y un inversionista. La mirada furtiva de Tomás hacia un hombre que no conocía. El silencio entre los dos cuando regresamos a casa. Mientras Tomás dormía, me levanté de la cama, incapaz de ignorar la inquietud que me consumía. Bajé al despacho y con el corazón acelerado me senté frente al ordenador de la familia. Mi conocimiento sobre la empresa siempre había sido superficial. Al fin y al cabo, mi función era ser la esposa ejemplar, no la estratega detrás del imperio. Pero algo me decía que si buscaba bien, encontraría lo que necesitaba. Accediendo a los archivos financieros, encontré un informe que me dejó sin aire. Desvíos millonarios. Cantidades absurdas transferidas a cuentas en el extranjero, todas a nombre de Tomás Mansilla, mi marido, el hombre con el que compartía la cama cada noche. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Tomás no era solo un heredero, era un cómplice. Y Rogelio, ese hombre al que siempre respeté, el verdadero arquitecto de todo. Cerré los ojos, sintiendo la adrenalina pulsar en mis venas. ¿Qué haría ahora? ¿Fingiría que no vi nada? ¿Intentaría enfrentarlos? En ese instante, escuché pasos en el piso de arriba. Mi decisión tenía que ser rápida. Guardé el archivo en un pendrive y apagué el ordenador. Pero una certeza se apoderó de mí. Mi vida nunca más sería la misma. El sol nació sin prisa, tiñendo Buenos Aires con tonos anaranjados y sombras alargadas. Pero para mí, la noche aún no había terminado. Mis ojos ardían y mi mente latía con el peso del descubrimiento. El informe financiero que encontré horas antes no era un error contable, una falla puntual. Era un rastro detallado de años de corrupción, desvío de dinero y lavado de activos. Y todo a nombre de Tomás. Me senté al borde de la cama, observando al hombre a mi lado respirar tranquilamente. ¿Cómo podía dormir tan bien sabiendo lo que hizo? ¿Cómo podía descansar sin culpa, sin miedo? Mi primera reacción fue confrontarlo de inmediato. Pero algo me detuvo. Tomás siempre había sido bueno para escabullirse, para transformar cualquier acusación en un malentendido. Sabía exactamente cómo manipular la situación, cómo hacerme dudar de mis propios ojos. No, necesitaba más pruebas. Me levanté despacio, tomé el pendrive que escondí en el cajón y fui al baño. Encendí la ducha, no porque quisiera bañarme, sino para amortiguar el sonido de mi respiración acelerada. Tomé el móvil y marqué un contacto que no usaba. Hacía años. ¿Valentina? La voz masculina al otro lado sonó sorprendida. Necesito tu ayuda, Santiago.
Santiago era un antiguo compañero de la universidad, especialista en seguridad cibernética, alguien que ya me había ayudado en el pasado cuando trabajé con auditorías financieras. Nunca imaginé que lo necesitaría de nuevo, y mucho menos para investigar a mi propio marido. Esto parece serio. Es más serio de lo que imaginas. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Necesitaba verlo en persona. Cuando salí del baño, Tomás ya estaba despierto, sentado a la mesa del desayuno. Sus ojos se posaron en mí, analizando cada detalle. Siempre me estudiaba, como si intentara anticipar mis pensamientos. ¿Estás extraña? Su voz sonó casual, pero había algo afilado detrás de la frase. Solo estoy cansada. No respondió de inmediato. Siguió observándome. Espero que no estés preocupándote por tonterías. Sabes cuánto odia mi padre que te metas en los negocios de la familia. Lo sabía. Siempre lo supe. Desde el primer día en que entré a los Mansilla, me advirtieron que ciertas conversaciones no eran para mí. Pero en ese momento, su tono cargaba algo más que una advertencia. Era un mensaje. Él sabía que yo estaba descubriendo demasiado. El día pasó, arrastrándose, y mi estómago se revolvía con la sensación de estar siendo vigilada. Mi tarjeta de crédito fue rechazada 2 veces, algo que nunca ocurría. Uno de los empleados de la empresa evitó mirarme a los ojos cuando pregunté sobre una reunión. Pequeñas señales comenzaron a acumularse, formando una certeza terrible. Estaban cerrando el cerco. Al final de la tarde, logré escaparme para encontrarme con Santiago. Cuando le mostré el informe, guardó silencio durante largos segundos, analizando cada detalle. Esto es grave, Valentina. Si esto se filtra, Tomás y tu suegro podrían ir a la cárcel. Entonces necesito asegurarme de que eso suceda. Cerró el portátil y me miró con cautela. Si ellos ya sospechan que lo sabes, entonces tu vida podría estar en peligro. Tragué saliva. Ya lo sabía, pero oírlo en voz alta lo hizo todo más real. Esa noche, volví a casa sintiendo que cada paso que daba era observado. Tomás me recibió en la habitación, sentado en el sillón, con los dedos cruzados sobre la rodilla. ¿Dónde estabas? Con una amiga. Él sonrió, pero era una sonrisa sin calidez, solo un gesto ensayado. Eso espero. Me acosté en la cama, el cuerpo tenso, la mente girando. Necesitaba ser rápida. El tiempo se estaba agotando. El problema era que no sabía que ellos también ya se estaban preparando. Desperté con la extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar. La habitación estaba demasiado silenciosa. Las sábanas a mi lado estaban frías, indicando que Tomás había salido hacía mucho tiempo. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente en alerta. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. El jardín de la mansión se extendía impecable, pero había algo nuevo allí. Un coche negro estaba estacionado cerca de la entrada. No, era uno de los nuestros. En el piso de abajo, el murmullo apagado de voces captó mi atención. Bajé las escaleras con pasos calculados. Tomás estaba en la sala con mi suegro, Rogelio Mansilla, y 2 hombres que nunca había visto antes. El ambiente estaba cargado de tensión, pero interrumpieron la conversación en cuanto notaron mi presencia. Valentina, querida, siéntate. Necesitamos hablar. La voz de Rogelio era demasiado amable. Sabía cómo engañar con dulzura. Miré a Tomás, pero él mantuvo la expresión neutra, como si ya estuviera al tanto de lo que vendría a continuación. Me senté con cautela. Has estado haciendo algunas preguntas, mirando cosas que no deberías. Rogelio entrelazó los dedos sobre la mesa, manteniendo la mirada firme en mí. Eso me preocupa. Un escalofrío recorrió mi espalda. Él lo sabía. Si está tan preocupado, quizás sea porque hay algo que esconder. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él sonrió, pero no era una sonrisa de quien encuentra algo gracioso. Valentina, la familia está por encima de todo. Tú eres parte de ella. Pero debes entender que hay límites en lo que debes saber. Lo que Tomás y yo hacemos es por el bien de todos. Mi corazón latía con fuerza. Intenté mantenerme impasible. ¿Y fue por el bien de todos que desviaste millones de tu propia empresa? El silencio en la sala fue absoluto. Tomás cerró los ojos por un segundo, y Rogelio se inclinó levemente hacia adelante. No deberías haber dicho eso.
Los dos hombres a su lado se movieron ligeramente, como si estuvieran esperando una orden. Mi estómago se revolvió. Era ahí, en esa sala, sin público, sin testigos. Respiré hondo y me levanté despacio. He entendido el mensaje, y te aseguro que no soy una amenaza para ustedes. Es demasiado tarde para eso, querida. La voz de Rogelio sonó casi paternal. Ya sabes demasiado, y sabes cómo tratamos los problemas, ¿verdad? Mi garganta se secó. Era una sentencia. Miré a Tomás, buscando cualquier indicio de duda, cualquier señal de que intentaría defenderme, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si ya hubiera aceptado mi destino. La adrenalina disparó en mis venas. Tenía que salir de ahí, ahora. Me levanté con calma, forzando una sonrisa. Sé que puedo confiar en ustedes. Al fin y al cabo, soy parte de la familia. Nadie respondió. Salí de la sala manteniendo la postura, conteniendo el temblor en mis manos. Cuando llegué al pasillo, corrí hacia la oficina, cerré la puerta y la atranqué. Mis manos temblaban al tomar el teléfono. Santiago respondió al tercer tono. Necesito tu ayuda. Van a matarme. Por primera vez, escuché mi propia voz cargada de pavor. El tiempo estaba en mi contra. Necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. El aire parecía más pesado aquella mañana. El silencio en la mansión era un presagio de lo que estaba por venir. Sabía que Rogelio no hacía amenazas vacías. El tiempo se agotaba, y si no actuaba rápido, desaparecería como tantos otros, que se interpusieron en el camino de los Mansilla. Revisé mi teléfono en busca de mensajes de Santiago. Aún ninguna respuesta. Eso me inquietó aún más. Necesitaba algo concreto, algo que me asegurara una ventaja. El pendrive con los documentos financieros ya era una prueba poderosa, pero no era suficiente. Si algo me pasaba, nada impediría que Tomás y Rogelio borraran todas las evidencias. Mientras intentaba pensar en una salida, el timbre sonó. El sonido resonó en la casa, haciéndome sobresaltar. Fui hacia la puerta conteniendo la respiración. Al abrir, vi a un mensajero sosteniendo un sobre negro. Me miró por un instante, como si analizara mi reacción. Para la señora Valentina Ferreira. Tomé el sobre con manos firmes, pero mi corazón ya latía con fuerza. Cerré la puerta y, con un nudo en la garganta, abrí el contenido. Dentro había solo una nota, escrita con la elegante y controlada caligrafía de Rogelio. Cena, esta noche, solo nosotros dos. Vamos a resolver esto como familia. Mis dedos apretaron el papel con fuerza. No era una invitación, era una advertencia. Quería verme a solas, en un lugar controlado por él. No había dudas sobre lo que sucedería esa noche. Tragué saliva. Rogelio era meticuloso. Si planeaba algo, era porque estaba seguro de que saldría impune. Pero subestimaba algo. Yo ya no era la mujer ingenua que ellos creían. Cerré los ojos e inhalé profundamente. Si esa noche estaba destinada a ser el final, entonces me aseguraría de que fuera el de ellos. Tomé mi celular y marqué el número de Santiago. Esta vez él contestó. Por fin, necesito que hagas algo por mí. Valentina, ¿qué está pasando? No tengo tiempo para explicaciones, pero necesito que instales una cámara oculta en 1900. El lugar que te voy a indicar. Necesito grabar algo importante, algo que pueda salvar mi vida. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Está bien, confiaré en ti, pero ten cuidado. Colgué sin dar más explicaciones. Esa noche iría a esa cena, pero no sería para morir. Sería para vengarme. El restaurante elegido por Rogelio estaba en uno de los puntos más sofisticados de Buenos Aires. Las paredes de vidrio reflejaban el brillo de las luces de la ciudad y el aroma del vino caro flotaba en el aire. La noche estaba cálida, pero un escalofrío recorrió mi piel al entrar en el salón privado donde él me esperaba. Rogelio estaba impecable, como siempre. Traje alineado, una sonrisa controlada y sus ojos oscuros cargados de algo que pocos podían percibir. Amenaza. Se levantó lentamente cuando me acerqué a la mesa y señaló la silla frente a él. Qué bueno que aceptaste mi invitación, Valentina. Pensé que me evitarías. Su voz era suave, pero yo conocía al depredador que se escondía detrás de esa falsa cortesía. Me senté sin apartar la mirada. No tendría sentido evitarte, Rogelio. Sé que tarde o temprano tendríamos esta conversación. Se inclinó levemente hacia adelante, observándome como si estuviera midiendo mi valentía.
Luego, tomó la botella de vino al lado de la mesa y comenzó a servir nuestras copas. Es bueno saber que entiendes tu posición. Esta familia siempre te ha dado todo, pero también exige lealtad. Tomé mi copa y giré el vino suavemente. Mi reflejo temblaba en el líquido rojo. Curioso que hables de lealtad. Yo fui leal, hasta que descubrí que mi confianza estaba siendo usada en mi contra. Él sonrió, como si yo fuera una niña ingenua. Viste documentos que no debías ver, pero aún puedes tomar la decisión correcta, quedarte en silencio y olvidar todo. Te prometo que tu vida continuará como siempre ha sido. Estaba probando hasta dónde llegaría. Necesitaba jugar su juego. ¿Esto no es una petición? ¿Es una orden? Es una advertencia. Mis ojos encontraron los suyos, y por un instante, el silencio entre nosotros fue más intenso que cualquier palabra. Entonces, levantó su copa e indicó la mía con la mirada. Un brindis por la sabiduría, entonces. El momento que había esperado finalmente llegó. Llevé la copa a mis labios, pero me detuve antes de que el vino los tocara. Mis ojos se fijaron en los suyos, y entonces sonreí. Rogelio bebió el vino de un solo trago. La copa tintineó al tocar la mesa. Sus dedos se deslizaron sobre el vidrio, y su expresión, antes impasible, vaciló por un instante. Parpadeó varias veces, como si algo estuviera mal. Me incliné ligeramente, apoyando mi barbilla sobre los dedos. Siempre te creíste el más inteligente en la sala, Rogelio. Siempre te viste como el cazador. Su pecho subía y bajaba más rápido. Parpadeó de nuevo, llevando la mano a su garganta. Pero nunca consideraste que, algún día, serías la presa. Sus ojos se abrieron, de par en par con terror. Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron y su cuerpo cayó pesadamente sobre la silla. La sala privada amortiguaba cualquier sonido. Los clientes afuera seguían sonriendo, brindando, viviendo sus vidas sin saber que, dentro de esta habitación, un imperio estaba colapsando. Su voz salió arrastrada, la mirada desesperada. ¿Qué hiciste? Crucé las piernas con calma, observándolo luchar contra lo inevitable. Solo intercambié las copas, Rogelio, el veneno que preparaste. Para mí, bueno, terminó regresando a ti. Sus dedos temblaban. La piel de su rostro empezaba a perder color. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Me incliné ligeramente sobre la mesa y susurré. Nunca amenaces a alguien más inteligente que tú. Sus ojos se fijaron en los míos, y en mimo de ese instante comprendió que su sentencia ya estaba dictada. Pero no dejaría nada al azar. Antes de venir a esta cena, oculté una cámara en la habitación, grabando cada palabra de la amenaza que me hizo. Y ahora, solo necesitaba entregar esa grabación a la policía. El imperio de los Mansilla estaba a punto de derrumbarse, y yo saldría de allí sin culpa. La sala privada parecía más pequeña, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. Rogelio yacía inmóvil en la silla, sus ojos fijos en la nada, su piel pálida como el mármol. El silencio absoluto hizo que mi respiración sonara demasiado fuerte. Tomé mi copa y la giré lentamente, permitiendo que el vino se deslizara por el vidrio antes de posarla sobre la mesa. El veneno había cumplido su función, pero mi trabajo aún no había terminado. Me levanté con calma, ajustando el vestido. Afuera, la vida seguía su curso. Risas, copas chocando, camareros circulando con elegancia. La muerte de Rogelio aún era un secreto encerrado dentro de esa habitación. Pero no por mucho tiempo. Salí sin prisa, cruzando el restaurante con pasos controlados. Apenas llegué a la salida, el aire de la noche golpeó mi rostro como un recordatorio de que todavía quedaba una pieza en el tablero. Tomás. Tomé el celular y llamé. Santiago contestó en el segundo tono. Dime que lo conseguiste todo. La grabación es perfecta. Tengo toda su confesión. Ahora solo necesitamos asegurarnos de que la policía lo vea antes de que alguien intente culparte. Apreté el puño. No habría margen para errores. Encuéntrame en la dirección que te envié. Vamos a terminar con esto de una vez. No di tiempo a respuestas. Me subí al primer coche disponible y me dirigí a mi destino. La mansión de los Mansilla parecía un castillo decadente bajo la luz de la luna. Pero sabía que, dentro de ella,
Tomás no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Al atravesar los portones, mi corazón se aceleró. Sabía que me estaba metiendo directamente en la boca del lobo, pero no tenía otra opción. Tomás me esperaba en la sala principal, con una copa de whisky en la mano, la expresión de quien no esperaba verme allí. «Valentina, qué sorpresa». Di unos pasos al frente sin apartar la mirada. «Tenemos un problema, Tomás». Él sonrió, recostándose contra el sofá. «Si es sobre mi padre, ya me enteré. Trágico, ¿no? Parece que no supo medir bien sus propios pasos». Me quedé inmóvil. Él lo sabía, y no parecía afectado. «¿Qué estás diciendo?». Tomás suspiró y dejó la copa sobre la mesa de vidrio. «¿De verdad crees que iba a quedarme esperando a que mi padre resolviera todo? Siempre tuve un plan B». Mi sangre se heló. «No pareces triste, Tomás». Él se encogió de hombros, sus ojos brillando con un cinismo calculado. Mi padre estaba perdiendo el control. Creo que ya era hora de que alguien tomara su lugar. La realidad cayó sobre mí como una piedra. Él ya había aceptado la muerte de Rogelio. Para él, no era una tragedia, sino una oportunidad. El imperio de la familia ahora es mío, Valentina, y si crees que vas a derribarme es porque no me conoces tan bien como imaginas. La tensión creció entre nosotros, pero Tomás no sabía que, en ese preciso momento, Santiago estaba camino a la comisaría con la grabación de la confesión de Rogelio. Su tiempo se estaba agotando, y yo solo necesitaba mantenerlo ocupado hasta su caída definitiva. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando las sirenas finalmente iluminaron la fachada de la mansión de los Mansilla. La llegada de la policía rompió el silencio de la noche, un sonido que significaba el final para Tomás. Se levantó lentamente del sofá y caminó hasta la ventana. Observé su reflejo en el vidrio mientras comprendía que el imperio que tanto intentó proteger estaba a punto de derrumbarse. La arrogancia seguía en su rostro, pero algo en sus ojos había cambiado. Sabía que había perdido. «¿Crees que ganaste?». Su voz sonó fría, pero sin la misma convicción de antes. Crucé los brazos, manteniéndome firme ante él. No necesitaba ganar, Tomás. Solo necesitaba asegurarme de que ustedes perdieran. Él rió, pero en su risa había amargura. Tomó su whisky y bebió lo que quedaba de un solo trago, como si ese sorbo fuera su despedida. El tiempo pareció desacelerarse mientras los policías entraban por la puerta principal. Ya sabían lo que debían buscar. Los documentos estaban archivados, las pruebas anexadas, la confesión de Rogelio, la transferencia de dinero ilícito, el plan para silenciarme. Todo estaba allí. Uno de los oficiales se acercó. «Tomás Mansilla queda arrestado por fraude financiero, obstrucción a la justicia y conspiración para homicidio». Me miró por última vez, como si buscara algo, quizás una chispa de remordimiento. Pero todo lo que encontró fue mi indiferencia. Mientras lo esposaban, un recuerdo cruzó mi mente. El hombre que alguna vez prometió protegerme, que juró amor eterno ante una iglesia llena de testigos. Ahora, solo era un criminal más, siendo llevado a enfrentar la justicia. El imperio de los Mansilla se derrumbó definitivamente en los días siguientes. La empresa colapsó, los inversionistas retiraron sus fondos, y la fortuna de la familia fue congelada por la hacienda. Los periódicos llenaron sus portadas con titulares sobre el escándalo financiero que destruyó a uno de los clanes más poderosos del país. Pero lo más irónico de todo fue que, al final, no fui yo quien derribó a los Mansilla. Fueron ellos mismos, con su propia avaricia y arrogancia. Pasé semanas reorganizando mi vida. Mi nombre seguía apareciendo en las noticias, pero ya no como la esposa sumisa de Tomás. Ahora me veían como la mujer que sobrevivió. La mujer que expuso a una familia de criminales y salió ilesa. Vendí la casa en la que vivíamos y desaparecí de los círculos sociales que antes frecuentaba. Buenos Aires era demasiado grande para mí en ese momento. Necesitaba un nuevo comienzo. El último día antes de partir, caminé por el barrio, donde crecí. Las calles tenían un olor diferente al de la mansión en la que pasé los últimos años. Aquí, la gente hablaba fuerte, reía en las aceras, seguía con sus vidas sin el peso de los reflectores. Fue allí, sentada en el banco de una plaza, donde sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Libertad. Miré el horizonte, el cielo teñido de naranja con el atardecer. Mi pasado quedaba atrás.
Y ante mis ojos había un camino, desconocido, pero completamente mío. Ya no era Valentina Mansilla, solo era Valentina Ferreira, y nadie podría quitarme eso.